Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos los invitados que nos acompañan por primera vez a la Iglesia de Cristo. Como siempre es un privilegio poder pasar al frente a compartir más de la palabra de Dios en esta tarde. Que hace frío, los nervios aumentan. Pues primeramente le quiero dar las gracias a Dios de nuevo por poder pasar al frente. Es un privilegio, hermano, siempre poder participar de alguna manera u otra en las cosas de Dios, poder compartir su palabra, su mensaje y tratar, como dije el estudio en el martes, de mantenernos cerca, siempre buscar maneras de cómo llevarle la gloria a Dios. Hay muchísimas maneras para glorificar a Cristo. Y esta es una, poder estar aquí el domingo para cumplir con la promesa, con la mesa espiritual, con ese pacto que cada uno de nosotros tomó. Y es importante hacer esto todos los domingos, es importante siempre recordar la muerte del Señor, porque es nuestra esperanza, es todo para nosotros. Y en esta tarde, hermanos, algo parecido a lo que estaba hablando el martes, me gustaría hablar de la fe que le demostramos a Dios. Es muy fácil demostrarle una fe a Cristo cuando todo va bien. Incluso hasta en el hogar se nota, estamos todos contentos, no hay problemas, no nos pesa abrir la palabra de Dios, damos gracias, espero que demos gracias todo el tiempo. Pero cuando todo va bien, es fácil demostrarle el amor a Cristo y la fe. Porque no hay nada que nos interrumpa eso. Según a nosotros todo va bien. Pero la pregunta es, cuando se ponen las cosas difíciles, ¿qué fe demostramos entonces? Cuando nos agarra la tentación, cuando nos agarra los problemas de la vida o X motivo, que uno pierde la concentración con Cristo, en ese momento, ¿qué fe demostramos? Porque para mí ahí es donde importa. Porque ahí está la prueba. Ahí está la prueba para nosotros de demostrarle a Cristo qué fe vamos a demostrarle a Él. Y en este mundo que siempre nos está tratando de derrotar, de derrumbar, muchos nos sentimos cansados, a veces que nos sentimos derrotados por todo lo que sucede. Y a veces que como que uno puede llegar a perder motivación,
se podrá decir. La motivación para seguir con Cristo, por lo que nos sucede. Hay veces que uno quizás llegue a dudar. Un peligro muy grande es dudar del poder de Dios en nuestras vidas. ¿Existirá Dios? ¿Existe el amor de Dios en mí? ¿Me escucha Dios mis oraciones? ¿Sabe que le estoy pidiendo? Y a veces, hermanos, que cuando sucede esto, desgraciadamente ahí nuestra fe vaga. Vaga nuestra fe. Ya no está firme nuestra fe. Porque nos estamos haciendo preguntas que tienen respuesta. Nos estamos haciendo preguntas a algo que es verdadero, que Cristo sí está ahí. Cristo sí está demostrando su amor. Y Cristo sí está escuchando nuestras oraciones. Pero como digo, cuando nos enfrentamos con eso, ahí es donde dudamos. Y nuestra fe vaga y nos lleva desgraciadamente a hacer o decir cosas que no están de acuerdo con Dios. Llegamos a ofender. Y estoy seguro que a todos nos ha pasado eso. Que de alguna manera u otra llegamos a ofender a Cristo cuando nuestra fe vaga y andamos por todos lugares, menos enfocados en Cristo. Y ahí se va esta cadenita, se va desenrollando esta cadenita donde nos empezamos a alejar, nos empezamos a desviar del camino más importante de nuestras vidas, que es el de Cristo. ¿A qué voy a esto? Pues quiero hablarles de Moisés. Creo que Moisés para mí, pues para todos, ¿verdad? Es un personaje del Viejo Testamento, una persona que sin duda pasó por mucho, lidió con mucho. Y aún Moisés tuvo la fe de seguir con Cristo, de seguir con lo que se le había dado las instrucciones de hacer. Para los invitados que quizás no conozcan sobre la historia de Moisés, Moisés tuvo una tarea muy importante de cumplir. Él vivió bajo el reinado del faraón y vemos cómo él creció bajo los lujos. Luego, a cierto punto, se puede decir que se va en contra del faraón y todo. Llega incluso hasta matar a un soldado que estaba golpeando a un israelita. Después de lo que hizo, huye de Egipto. Él huye y años después es llamado por Dios para venir a cumplir con el propósito de librar a su pueblo. Luego demuestra una fe cuando está enfrente de esta zarza ardiendo y Dios le da las instrucciones de lo que iba a hacer. Después Moisés regresa a Egipto y empieza estas, no serían alegatas, pero serían discusiones quizás, con el faraón. Empieza a decirle al faraón que libre a su pueblo. E incluso enseña la palabra de Dios que cuando los magos hicieron sus maravillas, se puede decir, Moisés también las hizo por el poder de Dios. Y la vara de él, que se convirtió en una víbora, devoró a las otras de los magos, demostrando el poder de Dios en Moisés. Les advirtió las plagas que venían. Y bueno, pues ya después de eso, después de días de hacer esto, el faraón por fin los libra. Dicen que se vayan. Después de 430 años de esclavitud, los israelitas salen. Y aquí, ahora es donde, ya después de que salen, dice la palabra de Dios que salen con mano poderosa de Egipto, vemos un poquito más sobre el gran trabajo que tuvo que pasar Moisés. Aquí es donde se prueba un poquito más la fe y se puede relacionar con nosotros mucho. Para dar contexto de esto, vayamos allá al libro de Éxodos, en el capítulo 13. Éxodo,
capítulo 13. Vamos a empezar en el versículo 17. Éxodo 13, versículo 17. Dice la palabra de Dios: y luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque Dios dijo: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Secot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviese de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Aquí vemos algo muy interesante, hermanos, porque Dios nunca se apartó de este pueblo. Nunca los dejó solos. Desde un principio Dios estaba ahí y los guió de noche y de día, tal como lo hace Cristo para nosotros hoy. Ahorita voy a dar el punto de este sermón. Pero Dios los guió a ellos. No estaban solos. Y el punto, a cierto punto de aquí, hay tantos puntos, pero Dios quería que su pueblo dependiera de Él. Todos los días, que el pueblo dependiera de Dios. Les daba lo suficiente para ese día. Ahora, Cristo, hermanos, es lo mismo. Cristo nos pide, pues, que le sigamos a Él y que dependamos de Él día tras día. Que nuestra fe esté en Cristo. Dios los guió a ellos. Cristo ahora, por medio del Espíritu Santo que hemos nosotros recibido en el bautismo por fe, ahora es el que nos guía a nosotros. Nos guía a su verdad. Nos mantiene sobre todo en su verdad. Ahora, ahí en el mismo libro, en el capítulo 14, ahí en la misma página, en el 14, en el versículo 8, vamos a ver un poquito más aquí. Éxodo 14, 8, dice: y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros del faraón, su gente a caballo y de todo el ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piahorot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que los han sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es cierto no es esto lo que hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servido a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Vemos, hermanos, ya un poquito el temor de estos israelitas cuando salen, como a cierto punto dudando del poder de Dios, quien los sacó con mano poderosa de una esclavitud de 430 años, empiezan ya a tirar la toalla. Empiezan a cierto punto a quejarse de la decisión que habían tomado ellos de seguir a Moisés. Dice que no era mejor quedarnos en Egipto, o mejor y adorar los dioses de ellos, como si ahí estaban bien, como si nosotros en el mundo estamos bien. Y luego, después de esto, el 13 dice: y Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo verás.
Y aquí está la clave. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No sé ustedes, pero no sé si alguna vez, después del bautismo, ustedes o nosotros hemos llegado a un punto bajo en nuestro camino con Dios y hemos dudado al punto de decir, ¿por qué me bauticé? ¿Por qué me bauticé a esta edad? ¿Por qué mejor no me esperé? Estaba muy joven, hay muchas cosas allá afuera. O los que ya pasamos según esa parte de la juventud, decir, me hubiera esperado un poquito más. El pueblo de Dios, los israelitas lo hicieron. Ellos dijeron, ¿por qué salimos de Egipto? ¿Por qué seguimos a este hombre? Si aquí estábamos bien. Y esa es lo que lleva, hermanos, cuando uno se está desviando de la palabra de Dios. Cuando uno no se mantiene cerca de Dios, empiezan a hacer estas preguntas peligrosas para nosotros. De dudar a cierto punto como lo hicieron ellos. Y eso es lo que lleva, hermanos, cuando andamos mal. Es obvio. Cuando uno anda bien en Dios, no piensa esto. Es lo último que pasa por la mente de uno. ¿Por qué me bauticé? Esto ocurre cuando nos desviamos. Y quiero que veamos que veamos el poder de Dios con Moisés para nosotros hacer esa conexión. Ellos temieron, dudaron. Nosotros tememos en veces y dudamos. Dios los protegió. Cristo nos protege ahora. Entonces, ¿por qué dudar? ¿Por qué entrar en estos pensamientos tan tóxicos, se puede decir? Hoy nos dice la palabra de Dios a todos los que estamos aquí presentes en esta batalla espiritual, estar firmes. No importa por lo que estemos pasando. No hay problema más grande que Dios. Dios es mayor que todo esto. Cualquier problema que uno de nosotros estemos pasando, cualquier tentación que unos estemos luchando en esta batalla, cualquier tormento que cada uno de nosotros cargue consigo mismo, Dios es la solución. A nadie a nosotros nos están correteando como lo hicieron a los egipcios. Un ejército no anda atrás de nosotros. Dios es la respuesta, hermanos. Eso es lo que quiero dar, que no importa lo que cada uno de nosotros pase, Cristo es la solución. Dios es todo para nosotros y Él peleará por vosotros. Josué 1:9 dice, te llamo que te esfuerces. Nos dice la palabra de Dios que nos esforcemos para seguir con Él. De no tirar la toalla por cualquier cosa que nos haga temblar. Ciertamente Dios protegió a los suyos en el Viejo Testamento. Claramente lo demostró con Job. En el primer capítulo del libro de Job, Dios le dice a Satanás, haz lo que quieras con él, pero no tientes con su vida, o sea, no lo mates. Y todos sabemos que en ese día perdió todo. Y no dejaba a un siervo de contarle algo mal cuando llegaba el otro a interrumpir ese para decirle lo que había pasado. Ciertamente protegió a Noé. A los invitados que no conozcan la historia de Noé, vayamos ahí a Génesis. A Génesis capítulo 7. Génesis 7, vamos a leer el 16. Génesis 7, 16. Génesis 7, 16 dice, y los que vinieron, macho y hembra, de toda
carne vinieron, como había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Dios le cerró la puerta a la perdición que venía, al diluvio que venía, a la destrucción que se acercaba al mundo. Dios los protegió. Él fue el que cerró la puerta para esta destrucción. Y luego ahí en la misma página, en el capítulo 8, en el versículo 1, dice 8:1, ahí de Génesis, dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales, de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y desmenuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas descendieron gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 140 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 16 días del mes, sobre el monte de Arad. Dios le cerró la puerta a esta destrucción. Dios los llevó a tierra de nuevo, sin ningún rasguño. Todo bien, todo bajo control. Esa es la protección de Dios. Y si se les hace poco eso, vayamos a la historia de Daniel. Creo que veamos la grandeza que tenemos, hermanos, en Cristo, en el poder de Dios. Vayamos al libro de Daniel. El libro de Daniel en el capítulo 6. Daniel 6. Para que veamos más, hermanos, del poder de Dios. No solamente las aguas, Dios tiene poder sobre las aguas, sino de los animales. Daniel 6, 16 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Como diciendo que arréglate con Él. Y fue traída una piedra y puesta sobre el puerto del foso, a la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y él se fue en el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo Daniel: siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha protegido, te ha podido librar de los leones. A nosotros, al Dios que tanto seguimos, nos ha protegido el pecado, de las tentaciones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se le halló en él, porque había confiado en Dios. Qué poderoso es esto, hermanos. La clave de Noé, lo que lo llevó a él fue la fe. Construye un arca en medio del desierto. Noé con fe lo cumplió. Daniel, estando a 10 metros de los leones, confió en Dios y ninguna lesión se le fue hallada. La clave de Daniel fue que él confió. Vayamos ahí a 2 páginas a la izquierda, Daniel 3. Daniel 3,
17. Vemos el poder de Dios con las aguas, vemos el poder de Dios con los animales, ahora vemos el poder de Dios con la lumbre. Daniel 3:17. Dice la palabra de Dios: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se turbó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó el horno que se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a los hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces esos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían asatado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él le dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasan en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto de los 4 es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron en medio del fuego. ¿Y qué crees? Salieron vivos. Porque ellos desde un principio demostraron fe. Este rey les dijo: el que no se arrodillase delante de él, los iban a echar al horno. Y 3 dijeron: no, basta, dijo Pablo. Basta el tiempo perdido en la carne. Ellos dijeron: basta con esto. Basta andar huyendo, escondiendo nuestra fe. ¿Que no tenemos un Dios vivo, poderoso, que nos va a proteger? Y a los que los agarraron a ellos para echarlos, ellos se quemaron al instante de tan caliente que estaba este horno. Y ellos entraron y caminando como si nada. Por la fe, hermanos, que ellos tenían. No creo que ningún problema de nosotros sea más grande que uno se haya echado un horno, o que estemos dentro de un foso de leones, o que esperemos un diluvio para no confiar. O sea, lo que quiero dar a entender es que los problemas de ellos fueron mucho más grandes y mucho más graves, con una consecuencia mucho más grande que la de nosotros. Y ellos no desmayaron en su fe. Entonces, ¿por qué vamos a nosotros desmayar de algo tan simple? Ese es el punto, hermanos. Los problemas de ellos fueron mucho más grandes y no desmayaron. Nosotros no deberíamos de desmayar tampoco por algo tan simple. ¿O me equivoco? Entonces, hermanos, si vemos claramente la mano de Dios a través de la palabra, protegiendo a los suyos, ¿qué más no hará Dios por nosotros, hermanos? Oh, hombres de poca fe, dice la palabra de Dios. Vayamos a Juan, por favor. Juan 16. Salud. Juan 16. Juan 16, 33. Juan 16, 33 dice la palabra de Dios: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicciones. Todos pasamos por aflicciones. ¿Y qué crees? Pero confiar.
¿Qué hizo Daniel? Confió. ¿Qué nos dice Jesús a nosotros? Confiar, hermanos. Yo he vencido al mundo. Este es el éxito, hermanos. Confiar, 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 confiar en Dios. No hay nada más grande que Dios. No hay ningún problema más grande que Dios. Vayamos a Hebreos 11. Me voy a adelantar un poquito porque ya es más 2. Hebreos 11. Me imagino que ya saben a la escritura que voy. Hebreos 11, versículo 6. Dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios y que se mantenga cerca de Dios, crea que le hay y que es galardonador, premiante, el que da de los que lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez, estas palabras claves para nuestro éxito: sin fe es imposible agradar a Dios. Si no confiamos, las aflicciones nos van a agarrar, dijo Jesús. Ahora, hermanos, quiero que veamos de qué somos parte, de qué somos nosotros parte ahorita. ¿Okay? Vayamos a Hechos. Quiero que vayamos a Hechos, el capítulo 20. Quiero que nos demos cuenta y nos recordemos de qué somos parte nosotros. En Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo ganó su iglesia con su sangre. Pagó un precio muy caro. Y por eso venimos todos vestidos bien, porque venimos a recordar el memorial de Él. Él la ganó con su sangre y hoy venimos a participar de eso en la cena, a recordar su memorial. Y nos dice, si las quieren apuntar, Colosenses 1:13, que fuimos trasladados a su cuerpo, su iglesia, la cual Él ganó con su sangre. Y luego pasemos ahí a Romanos 6. En Romanos 6, 3, dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Y qué crees? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora andamos en vida nueva en Cristo, somos parte de su iglesia, la cual Él compró con su sangre. Y Gálatas 3:27, Gálatas 3:27, dice la palabra de Dios, 3:27, en Gálatas dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que nosotros cargamos que nos hace olvidar esto? Que nos hace olvidar que Cristo compró su iglesia con su sangre, que nos trasladó de las tinieblas del mundo al reino de su amado Hijo Cristo, y que nosotros fuimos bautizados en su muerte para andar en vida nueva con Cristo, y que estamos revestidos de Cristo. ¿Cuál es el problema? El hermano ahorita lo leyó. Colosenses 3. Poned la mirada en las cosas de arriba. Las cosas de arriba son la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque andamos en vida nueva, que es Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué es más grande el problema que Dios en sus vidas, en nuestras vidas? ¿Qué es el problemita ese que te está desviando de la palabra de Dios? ¿O somos de Cristo o no somos de Cristo?
Deuteronomios 13, Moisés les dijo a ellos que si cualquier cosa que les pasara, que probaran si era de la palabra de Dios. Porque acuérdense que dice que Dios los estaba probando a ellos y de verdad lo amaban con todo su corazón y con toda vuestra alma. ¿Y qué crees? Es lo mismo para nosotros. Dios continuamente nos está probando para ver si lo amamos con toda vuestra alma, con todo nuestro corazón. Repito, ¿cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema que nos está desviando de la palabra de Dios? Como dije, los del Viejo Testamento la tuvieron fea. ¿Y qué crees? Dios los protegió. Mateo 11:28, por favor. Ya me lo termino, hermanos. Mateo 11:28. Dice la palabra de Dios. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos, no solamente unos o pocos, todos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Los del Viejo Testamento ciertamente encontraron el descanso en Dios, en el poder de Dios para ellos. Entonces nosotros encontramos el descanso en Cristo, porque de Él estamos revestidos. Juan 14, hermanos. Juan 14:27. Juan 14:27 dice la palabra de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Ni qué? Tengan miedo. No tengan miedo al problemita que te está desviando del camino de Dios. No tengan miedo a lo que están aconteciendo, lo que está pasando. No tengan miedo a quizás el problemita que se está desarrollando. No tengan miedo, confiar, poner nuestra mirada en las cosas de Dios, velar. Ese es el punto, hermanos. Eso es lo que quiero entender. Que no debería haber absolutamente nada en nuestras vidas que nos desvíe del camino de Dios. La respuesta es Cristo para nosotros. La solución es Cristo. De Él estamos revestidos. A su casa queremos entrar. Venimos a recordarlo a Él. Somos embajadores de Él. Predicamos el Evangelio de Él. Reflejamos a Él. Lo queremos imitar a Él. Entonces Él es nuestra respuesta. ¿O no lo es? ¿Qué fe le demostramos a Cristo en nuestros momentos de batalla, hermanos? Para los invitados de hoy que quieran tener esta misma protección, este mismo respaldo, se puede llamar. Un respaldo que no vas a encontrar en el mundo. La palabra de Dios lo dijo que la paz no la doy como da el mundo, porque el mundo no da paz. El mundo no tiene paz. Cuando alguien te dice yo tengo paz, te está mintiendo y te está viendo la cara. Ellos no tienen paz, no conocen la paz, no saben ni quién la da la paz. Entonces a los invitados que creen ustedes que tienen paz, no la tienen. Bíblicamente no la tienen. Y no lo digo por ofenderlos, los digo para reflexión. Porque la palabra de Dios solamente le dio la paz a los que estaban en Él, a los que en Él confiaban. Y la paz de Cristo para nosotros es los que somos parte de la iglesia. Porque decidimos entregarle nuestra vida para Él. Porque de Él estamos revestidos. Alguien en el mundo no se puede revestir de Cristo sin las aguas del bautismo. Entonces a los invitados, esta es la oportunidad. Si ustedes quieren tener una paz genuina, verdadera, respaldado con la palabra de Dios al 100%,
pasen al frente mientras entronamos este himno de invitación. Que Dios los bendiga a todos grandemente, hermanos.